Bueno, bendiciones para todos. Aquí estamos llevando la palabra de Dios, lo mismo que ustedes están haciendo allá. Le habla su apóstol y amigo Sergio Cabello. Bendiciones para Manuel, el pastor Manuel, la pastora Yolanda y todo ese equipo de servidores y de discípulos que están trabajando firme ya en Venezuela, dándole el frente a todas las situaciones. Gracias a Dios por su misericordia y por su bondad. Y estoy muy contento de la actividad que ustedes están haciendo allá en Venezuela, y por eso la palabra desde acá es: sigan adelante, firme, constante, creciendo en los caminos del Señor, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Hoy tengo la bendición de que el pastor Manuel pues me invitó. Claro, hay que pedirle permiso a Manuel. Me invitó Manuel para que llevara una buena palabra acerca de la importancia de hacer discípulos, pero también de la importancia de ser discípulos. Partamos de lo siguiente: el que trajo la idea del discipulado fue el mismo Señor Jesucristo. Esto no fue inventado de nadie, no lo inventó hombre, no se lo reveló Dios a ningún hombre, lo trajo el Señor Jesucristo. Él fue el primero que empezó a llamar discípulos y a tiempo completo. Él fue el primero que instituyó el discipulado. Y vamos a ver lo que dice la Biblia, de dónde comenzó el discipulado, el por qué el discipulado, por qué la necesidad de discípulos. Vamos a leer en el Evangelio según Mateo, pero yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, que está un poco más clara para que lo podamos entender mejor. Dice así, Mateo capítulo 9, verso 35. Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Vamos a explicar esta parte para poder entender la segunda, ¿verdad? Dice que Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, eso está claro. Donde iba Jesús, iba llevando la palabra. Dice que enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Ojo, Jesús fue a enseñar las buenas noticias de Dios. Cuando usted y yo estemos predicando el Evangelio, hablemos de bendición, hablemos de salud, hablemos de salvación, hablemos de prosperidad, hablemos de alegría, hablemos de solución de problemas. Mire, la gente ya está condenada. Mire lo que dice Juan 3:17, no Juan 3:16. Todo el mundo habla del 16, pero se olvida del 17. En el verso 17 dice, porque no envió Dios a Jesús al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Se da cuenta? Que ya el mundo está condenado. Ya el mundo anda en drogas, en vicios, en maldades, en mentiras. Ellos están en condenación. Entonces, usted y yo, cuando vamos a predicar, debemos darle una luz a los que están en la oscuridad. Debemos ser el agua fría al alma sedienta. Debemos ser los que llevemos la palabra de ánimo al que está triste, desconsolado, al que está angustiado, al que está en vicios porque no encuentra nada que hacer y por eso va al vicio. Otros se van al sexo, otros se van a los juegos, otros se esconden en los estudios, otros se esconden en el mucho trabajo, que nada es malo de trabajar, no es malo estudiar, pero cuando te escondes detrás de eso es para evadir lo que tienes adentro, la necesidad del Señor. Entonces aquí dice que Jesús anunciaba las buenas noticias del reino. Dile eso al que tiene al lado. Son buenas noticias del reino. Hay gente que es experta en hablar de puros demonios. Hay gente que es experta en hablar del infierno, del lago que arde con fuego y azufre, de juicio, de condenación, de maldiciones. No estamos negando que todo eso es verdad, pero todo en su contexto y en su tiempo. Y nosotros somos seguidores de Jesucristo. Bueno, vamos a hacer lo que hacía Jesucristo. ¿A usted no le gustaría que usted llegue a su casa y le estén predicando y le estén hablando de juicio, de maldición? Usted se pone más rebelde y más reacio. Entonces, vamos a cambiar ahora nuestra forma. Vamos a ver que Jesús dice acá, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Primer punto. Luego, y sanaba a la gente
que sufría de dolores y de enfermedades. No tenga miedo usted de orarle a la gente para que se sane, para que Dios lo liberte. Si alguien está enfermo, usted no lo enfermó, usted más bien va a orar para que Dios le sane. Pastor, apóstol, y si no se sana, pues la culpa no es suya. Usted está cumpliendo, usted está creyendo, usted está orando por esas personas. Usted no tiene por qué sentirse mal. Pero yo le hago la pregunta al revés, ¿y si Dios lo sana? ¿Y si hace el milagro de la sanidad, de la restitución, de la liberación? Entonces no se vaya usted nunca con la duda. Usted lleve la buena noticia del reino, que yo estoy seguro que Dios lo va a respaldar a usted y le va a bendecir, y cuando usted ponga la mano sobre los enfermos, sanarán. ¿Cuánta gente que yo no he orado se ha muerto? Y por eso yo sigo orando. Pero muchos se han sanado. Muchos Dios los ha libertado. Otros han quedado igualitos. La culpa no es mía. Yo trato de que mi oración sea eficaz. Yo trato de que mi fe crezca, pero ya queda de la decisión la tiene el Señor. Así que no se ponga usted a meditar mucho. Llevó la buena noticia, habló de paz, de salud, de salvación, de vida eterna, del cielo, de la abundancia, de la prosperidad. Y ahora le dice, y ahora te falta que te voy a orar por tu enfermedad, por tu problema, por tu angustia, por tu aflicción. Hasta por tu suegra voy a orar. Cuando usted le diga que va a orar por la suegra, seguro que se van a alegrar. ¡Cónchale! Por fin alguien me va a orar por esta situación. Bendecimos a la suegra. La suegra, son una bendición la suegra. Mi suegra yo la quiero mucho. Para mí mi suegra es como un tesoro. La tengo escondida y bien lejos. Ok, seguimos. Es un chiste malo. Seguimos. El verso 36 dice, y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Oiga, mira cómo Dios miraba a la gente. Mire cómo el Señor Jesús veía a la gente. Mire, y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, la otra versión dice, y al ver la multitud, dijo, sintió mucha compasión. La diferencia entre la compasión y la lástima es la siguiente. Cuando una persona siente lástima por otro, lo puede ver que se está mojando porque está lloviendo y no tiene dónde tapar, cubrirse de la lluvia, y la persona dice, ay, me da lástima. Pobrecito, se está mojando, pero no le ofrece el paraguas, ni siquiera una bolsa plástica. Eso es tener lástima. Pero compasión, la compasión nos mueve. No tenemos el paraguas, una bolsa plástica, o pase por acá, o tome este cartón. O sea, la compasión hace algo. Ay, me da una lástima ver que no tiene para comer. Ay, me siento que, ay, me da mucha lástima. No, la lástima no hace nada. La compasión sí. La compasión nos mueve a hacer algo, a actuar. Jesucristo no tenía lástima de la gente. Jesucristo era compasión. Fíjate que hasta la misma palabra, si la separamos, nos dice que es algo que mueve. Compasión. Compasión. O sea, pasión para hacer algo. Eso es lo que Jesús sentía por la gente. Dice, y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, ni siquiera compasión, sino mucha compasión. Dile al que tiene al lado, mucha compasión, muévelo, pon cara de bravo, míralo, voltea y míralo, no importa si te tocó la suegra, mírelo con autoridad, dígale, con mucha compasión. Es que Jesús veía a las personas, porque vio que era, ahora, ¿por qué la vio con compasión? Porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Primer punto, gente confundida. ¿Cómo está el mundo hoy? Está confundido. Aún mucha gente estudiada, con conocimiento, con mucha edad, con mucho título, con mucha experiencia, están confundidas. Mire, todo aquel que no tenga el Señor en su corazón, todo aquel que no esté basado en la palabra del Señor, todo aquel que no se deja dirigir por el Espíritu Santo, créalo, está confundido. Creen una cosa, hablan de otra cosa, dicen algo, pero hacen lo contrario. Piensan hoy una cosa, mañana piensan otra. Cualquiera los arrastra, cualquiera los confunde, cualquiera los lleva a hacer algo indebido, cualquiera le pone una doctrina extraña en la mente. ¿Sabe por qué?
porque están confundidos. Y Jesús dice, aparte de que están confundidos, que no tenía quien la defendiera. O sea, el diablo haciendo desastre, otros robando, otros mintiendo, otros en fornicación, adulterio, en droga, en vicio, maldades, asalto, brujería, hechicería, espiritismo, homosexualidad, lesbianismo, prostitución, y paremos de contar. Entonces Jesús dice, bueno, esta gente, siento mucha compasión por ellos, porque son gente confundida que no tiene quien las defienda. Y entonces él resume esto diciendo esto que sigue. Dice, parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Imagínese usted un poco de ovejas sin pastor. No tiene quien las atienda, no tiene quien las cuide, no tiene quien les lleve el agua, no tiene quien les dé el alimento, no tiene quien las proteja, no tiene quien le quite la lana cuando es mucha. Se da cuenta, y si se enferma no tiene quien le dé la inyección, el remedio contra los parásitos y tantas cosas, tanto cuidado que necesita una oveja. Es necesario, entonces, como dice el Señor, ponerle un pastor a esas ovejas. Ahora, ¿cuál es la solución a todo esto? ¿Cuál es la solución que el Señor da? Fíjate que el Señor no se puso acá, vamos a reprender al diablo. Y no es que lo esté defendiendo, reprenda al diablo, no hay problema, repréndalo y échelo fuera y líguelo y átelo y amárrelo y despescuécelo, pise, haga todo lo que usted quiera. Pero el trabajo en el Señor no es de reprender al diablo. Vamos a ver qué fue lo que dijo Jesús cuando vio la gente confundida, cuando vio que había mucha gente, cuando las vio como ovejas sin pastor, cuando las vio que estaban buscando una palabra en él. Mire la reacción, mire lo que dijo el Señor, mire la solución a la gente que está sin Dios, que está de espaldas a él, que está confundida, que está como oveja sin pastor. Mire lo que Jesús dijo, verso 37. Jesús le dijo a sus discípulos, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles la buena noticia. Esto es una palabra fuerte, si usted la puede entender en el espíritu, si usted puede discernir con qué intención, con qué pasión la dijo el Señor Jesucristo. Fíjese. Jesús le dijo a sus discípulos, después de ver la gente dispersa como ovejas sin pastor, sin que la defendiera, confundida, Jesús le dijo a sus discípulos, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios. En el estado Vargas, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios. El último censo, que si mal no recuerdo, del estado Vargas, éramos 400,000 personas. Oiga bien, 400,000 personas. Y no llegamos a 100,000 personas en el estado Vargas, creyentes, hijos de Dios. Quiere decir que la gran mayoría todavía necesita entrar al reino de los cielos. Y en esa gente está su familia, está mi familia, está la futura generación, están nuestros amigos, conocidos, compañeros de estudios, compañeros de trabajos. Oye, estoy fino, compañero de trabajos. Estoy fino. Compañero de trabajo. ¿Se da cuenta? O sea, hay mucha gente que necesita entrar al reino de los cielos. Y entonces dice Jesús, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Vuelve a decir Jesús esto. Son muy pocos los discípulos que hay para anunciarles las buenas noticias. ¿Se da cuenta? Vuelve a decir las buenas noticias. Ya sabe, eso está claro. Usted va a hablar de bendición, de salvación, de sanidad, de vida eterna, de ayuda del Señor, de milagros, de revelaciones, de sanidades, de liberación. Eso es lo que usted va a hablar. Esas son buenas noticias para la gente oprimida, cansada, menesterosa. Pero aquí dice que son muy pocos los discípulos para anunciarle a la multitud. La pregunta es, ¿usted es discípulo? Cualquiera es creyente, oiga bien, cualquiera es creyente. Hasta los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. El borracho cree en Dios, el borracho da gracias a Dios porque consiguió dinero para tomar aguardiente.
El ladrón da gracias a Dios que no lo agarró la policía. El adúltero dice gracias a Dios que la mujer no me encontró con la otra persona. ¿Se da cuenta? O sea que no es creer, no es mencionar a Dios. Cualquiera cree. Pero para nosotros en Cristo es el primer paso. Creer en Cristo para ser salvos. Pero ahora viene el pasar a ser un discípulo. A los discípulos es que el Señor les demostraba su poder tan grande. En la intimidad les revelaba el significado de las parábolas. En la intimidad Jesús hablaba con ellos y los llamaba amigos y les mostraba los secretos del reino. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos son los que están cerca. Los discípulos son los que se han comprometido. Los discípulos son los que han dado un paso más, han aceptado a Cristo como su Señor, creen que es su Salvador, pero ahora lo convierten en su Maestro, en el que quieren, del que quieren aprender, del que quieren saber más y del que quieren imitar para llevar las buenas noticias del reino de los cielos. Así que usted que está acá, usted tiene que tener ahora la mirada en que usted va a dejar de ser un creyente para ser un discípulo. El discípulo no tiene necesidad que lo estén motivando, él se motiva solo. El creyente hay que estarlo motivando. El discípulo visita, al creyente hay que visitarlo. ¿Se da cuenta la diferencia? El discípulo ya es una persona madura. El discípulo es una persona que entiende, es una persona que tiene ya compromiso con el Señor Jesucristo. Y no importa si me dan, yo voy a dar. No importa si me ayudan, yo voy a ayudar. Porque Dios se va a encargar de bendecirlo a él. Recuerde lo que dice la palabra en Gálatas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Así que conviértase usted en discípulo, porque la solución al problema de Vargas no es solamente cambiar al gobierno, y eso viene caminando. Eso viene caminando. Pero así pongamos un gobierno de cristianos. La solución está en que la gente acepte a Jesucristo como su Señor. Pero para que la gente acepte a Jesucristo como su Señor, debe haber discípulos que tengan compasión de las personas y vayan a sus casas, vayan a sus trabajos, a los sitios de estudio, suban al cerro, vayan a la urbanización, se metan en todo lugar, en todo sitio, a hablar del Señor, a testificar, llevando siempre buenas noticias y dando la milla extra, de esforzándose para ganar almas para el reino de los cielos y luego discipularlas. Fíjate lo que dijo Jesucristo. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, oye bien, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Por mi parte, dice Jesús, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, usted, después que se gana la persona, que llega al primer nivel, como ya le dije, usted con la ayuda del Espíritu Santo le predica, le habla de bendición, de buenas noticias, el Espíritu Santo lo toca y esa persona pasa a ser un creyente en Cristo. Pero ahora su meta es, como usted es discípulo, usted va a buscar a quién va a discipular y comienza la cadena a dar vuelta y la rueda a crecer y la bola a ensancharse y vamos a comenzar a ganar alma para Cristo juntamente con las demás congregaciones que Dios ha puesto ahí en el estado Vargas, y después encenderemos a la Gran Caracas y luego a toda Venezuela y Sudamérica y el mundo entero, porque no sabemos qué va a hacer Dios con usted, no sabemos qué planes tiene Dios para su vida. Fíjese donde estoy yo acá, estoy en un sitio llamado Dover, Florida. Lo menos que yo esperaba que iba a estar yo por acá. Yo vengo del Respiro, a mucha honra, del Respiro. Callejón Vargas, Respiro, Catialamar, subiendo por la vereda 1 de La Paz. Casi nada. Respiro parte baja, no me vayan. Yo soy de la parte baja, y otro era el Respiro de la parte arriba. Y ahora mire, estoy acá, porque Dios es el que lleva, Dios es el que trae, pero Dios tiene planes para con usted. Jeremías 29:11 dice, yo tengo planes de bien para darle el final que ustedes esperan. ¿Qué espera usted? Bendición, salud y vida eterna. Bueno, comience a trabajar, conviértase en un discípulo del Señor. Dígale a Dios primeramente y después le dice al pastor Manuel, estoy a la orden, voy a trabajar, y esto no es emoción, esto es compromiso. ¿Por qué le digo que no es emoción sino compromiso? Mire el ejemplo de un discípulo. Todo el mundo habla mal de Pedro.
que Pedro era esto, que Pedro era salido, que Pedro era esto y lo otro, sanguíneo, colérico, pero muy pocos hubiesen aguantado lo que aguantó Pedro cuando el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Ya faltaba una semana para que el Señor entregara su vida en la cruz del Calvario, y Pedro, mire, calladito. Quizás si es otro, dice: ahora me va a decir Satanás, después de 3 años que estoy contigo, mejor me voy y saco mi grupo aparte. No, el hombre se mantuvo ahí, y tan es así que Dios lo honró, y Jesucristo, cuando se fue, le dijo: pastorea mis ovejas. ¿Se da cuenta? Que el discípulo no se anda ofendiendo por nada, no se anda poniendo triste por nada. Ahora no me congrego, ahora no voy, no me toman en cuenta. Mire, a usted nunca le han dicho: apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Jacobo y Juan, cuando quisieron quemar a Samaria porque no lo dejaron pasar, Jesucristo le dijo: usted no sabe ni de qué espíritu son. Es una reprensión grande. Y sin embargo ellos, mire, calladitos siguieron con el Señor Jesucristo. Eso es un ser discípulo. Eso es una persona que aprendió a ser discípulo. Es una persona madura, entendida, que reconoce sus fallos, sus errores y sigue adelante. Porque para el discípulo hay recompensa más grande que para el creyente, sépalo. Y seguimos leyendo. Dice entonces: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso, oiga bien, la conclusión que da el Señor dice: por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Esa es la oración del Señor. Pídanle a Dios que envíe más discípulos. Esa es la reacción. Fíjese que sí, vamos a reprender al diablo y vamos a atarlo y vamos a ligarlo y vamos a echarlo fuera y haga con el diablo lo que usted quiera, pero conviértase en un discípulo y busque más discípulos, porque eso fue lo que dijo Jesús. Por eso pídenle a Dios que envíe más discípulos. Por eso usted está acá escuchando esta palabra, para que usted se convierta en discípulo. Yo estoy orando a Dios por los discípulos del pastor Manuel, allá todos los que ustedes se están convirtiendo. Entonces usted métase en esa cadena y recuerde a llevar buenas noticias de salvación, de paz y vida eterna. Y hable bendición, y hable gozo, y hable paz, y hable alegría, y ríase, y comparta, y alégrese. Los discípulos son alegres. La Biblia dice que Jesús fue ungido con óleo de alegría. Oiga bien, óleo de alegría. Y el segundo de los frutos del Espíritu Santo dice que es amor, gozo. El segundo es gozo. Entonces un discípulo es alegre. Un discípulo gozoso. Un discípulo le da la vuelta a las cosas. Fíjese, en estos días iba yo caminando como a las 10 de la noche solito por ahí, una parte medio oscura, y me salió una persona rápido con una capucha bien tapada que no lo vi bien, y en un celaje rápido agarró y me sacó unas tijeras, pero yo rápidamente también le saqué piedra, y piedra mata tijera. Y si yo hubiese sacado papel, pierdo, porque tijera pica papel. Esto es para que se ríe un poquito, para que se goce. ¿Se da cuenta? Entonces, en medio de todo, la alegría, el gozo del discípulo para seguir adelante, seguir constante, seguir creciendo en los caminos del Señor. Adore a Dios, bendiga a Dios, y recuerde, no hay nadie que haya buscado a Dios que haya terminado mal. Se lo repito, no hay nadie que haya buscado a Dios que haya terminado mal. Paz, salud y bendiciones, y espero escuchar hablar de ustedes que están revolucionando el Estado Vargas, que están convirtiéndose en buenos discípulos y están buscando más discípulos, porque ustedes tienen compasión de las almas como las tuvo el Señor Jesucristo, y usted será grande en el reino de los cielos. Paz, salud y bendiciones, y será hasta la próxima. Paz y salud.